Katy de Holande. Qué lindo ese color, ¿eh? Hombre, Pero hey. fíjese el de mi corbata, estamos combinados. Sí, Usted fue el que vino, Yo hoy vine vino descombinado. descombinado. Mira, José y hasta Carlos Carrillo vino de rosa. Sí, todo. Mire, para que usted vea, el rosado, antes cuando los hombres usaban rosado le decían otra cosa. Bueno, pero partir los colores no de tienen la Segunda sexo. Guerra Mundial. Recuerde que Sí. antes el celeste era el color de las niñas y el rosa de los niños. Pero el color no tiene sexo, Fernando. Eso es verdad. Eso es así, ¿no? Así que usted no se preocupe por eso. Eso es. Bien. Oiga, recibí muchos comentarios de mis declaraciones en el caso de la encuesta de la entrevista que le hicieron al amigo Jaime. Jaime Sosa. Entonces fíjese lo que hice. Le voy a leer una cosa que me mandaron ayer. Dice así. Strand aduce, es la compañía que hace la encuesta, ¿no? Smart. 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 Aduce en su metodología que implementa una aleatoria simple. Sin embargo, describe una muestra con cuotas no aleatorias, que ni siquiera permite calcular error muestral. Saludos. Entonces, ¿yo qué hice? Yo cogí esta entrevista y la discutí con algunos amigos míos que son estadísticos y que son especialistas en muestreo. Y entonces, uno me dijo, hablando, sea serio, hombre. Cuando uno va a hacer un análisis de este tipo, uno tiene que tener una metodología apegada a la ciencia de la estadística. Esto que se ha descrito aquí me produce a mí una sensación de que lo que se está produciendo como la encuesta final está basada en criterios subjetivos. Y la ciencia lo que intenta es eliminar el subjetivismo. Si usted lee completa, y se lo recomiendo nuevamente, se dará cuenta que el que estaba haciendo esas declaraciones no tiene el rigor científico que requiere la matemática y sobre todo la estadística. De manera que, con respecto a las encuestas, no le pare más bola a nada. Si usted no ve la metodología, y si esto fue la que explicaron, usted ni le pare bola a eso. ¿No? La mayoría de las encuestas no están respondiendo a un trabajo científico. Y no es la operación de decir que yo puse una urna lo que le da calidad a la muestra. No. Es el diseño de la muestra. Es la rigurosidad científica de la aplicación de ese diseño en el campo. Es el tratamiento del análisis. Y al final, la sincronización de eso con el espacio conceptual en la que esa muestra se hizo. Los números de ninguna encuesta hablan por sí solos. Ellos tratan de refotografiar una realidad concreta. Entonces, usted tiene que entender la realidad concreta. Si la realidad concreta no está reflejada en esa, entonces usted no está estudiando nada. ¿Le parece? Y fíjense lo siguiente. Miren la multiplicidad de eventos que están ocurriendo en forma simultánea. Y dígame, ¿cuántos tienen? Porque yo no tengo la capacidad. Pasan tantas cosas que tengo que tomar muchas notas y es difícil poder centrarnos en lo que es fundamental. Mire simultáneamente a lo que está sometido la nación panameña. A un bombardeo internacional de cosas que están pasando a una velocidad gigantesca. Casi de locura. Lo que pasa con China, lo que pasa con los Estados Unidos, lo sabemos instantáneamente. Esto que está pasando en Venezuela hoy nos tiene a nosotros, que estamos aquí al lado, lo que está pasando en Colombia, lo que pasa en Centroamérica, en Nicaragua, en los Estados Unidos, en Sudán. Nosotros lo sabemos aquí al día. Ahora mire todas las cosas que simultáneamente están ocurriendo en el país. Todas estas divulgaciones de las planillas han tenido un efecto devastador en el ciudadano común. Sí. Como que nos ha llevado al sentido de que hemos tocado más del fondo. ¿Qué efecto tendrá eso en las elecciones? Hay una especie de angustia y de sensación de inseguridad. Y eso nos impide tomar decisiones. Súmele a eso la decisión de cancelar las candidaturas, tanto del diputado de Veraguas como de Ricardo Martinelli aquí, unas semanas antes. 10 días. Una semana antes de las elecciones. Con un propósito político. Súmele a eso la multitud de acusaciones. Ayer en un programa de la radio de TVN
en una comparecencia que hacía, me dijo, el irrespeto como norma. Lo que usted está viendo en las redes sociales, las contraacusaciones y el lenguaje vulgar, la falta de coherencia ideológica en las estructuras políticos partidarias. Entonces, todo eso, en una realidad tan cambiante, ante un ciudadano que tiene problemas fundamentales que resolver. Tiene que llegar a tiempo a su trabajo, tiene que tener... El que tiene trabajo. Tiene que pagar, y el que trabaja no le alcanza el dinero, los muchachos que no tienen trabajo, matrimonios jóvenes que aunque tengan trabajo, el dinero no le alcanza para tener casa ni para vivir, entonces ¿qué hacen? Viven con los padres. La realidad es que este país necesita que tengamos un liderazgo que nos lleve por el camino. Fíjense, le voy a dar dos datos que nadie resalta bien. Ayer Standard & Poor's hace una evaluación sobre Panamá unos días antes de las elecciones. Unos días antes de las elecciones, Standard & Poor's mejora la calificación de riesgo soberano de Panamá. ¿Qué es la calificación de riesgo de soberano de un país? Es lo que mide la capacidad de ese país de enfrentar sus deudas. Claro. Y ello le da el nivel de riesgo que ese país tenga para sus inversiones, porque si un país no puede pagar las deudas, entonces quiebra, o es objeto de intervenciones. Nosotros pasamos de BB a BB positivo estable, Standard & Poor's, a un paso de entrar en la categoría de calificación de A. En América Latina solo Chile tiene A positivo. Entonces, ocurre eso en el momento que incluso se dan todos estos procesos legales plagados de inconsistencias jurídicas y de violaciones a los derechos humanos. Y ayer un magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, que dicho sea de paso, votó en contra de la eliminación de la candidatura de Ricardo Martínez, votó en contra, o sea, votó a favor que tuvieran la papeleta. Ayer hace unas declaraciones en las que dice que el cambio constitucional es urgente e incluso para revisar la ley electoral. Entonces, el BID nos está diciendo a nosotros que hay dos problemas fundamentales que Panamá debe resolver a corto plazo. El problema de la institucionalidad y el problema de la educación. Ambos conspiran contra nuestro desarrollo. Entonces, vamos a entrar a un proceso electoral en la que no es un problema de pachanga, no es un problema de fiesta, este es un problema de qué liderazgo quiere usted que nos conduzca en el próximo quinquenio para enfrentar cosas que ningún partido lo puede hacer solo. Nosotros no hemos llegado aquí, a donde estamos, como nación, por el capricho o por el impulso de una sola fuerza política. Es la acumulación de fuerza histórica que la sociedad panameña ha desarrollado, lo que nos permitió, en primer lugar, quitar la contradicción fundamental, que era la existencia del colonialismo en este país, que destapó el desarrollo de los últimos 30 años. Pero al no modificar la carta de navegación, cometimos el error de tener un sistema político que se presta a esto que está viendo usted. Ayer escuchaba al presidente decir, yo no he comprado diputados. No has alquilado. Entonces yo me puse, ¿y lo que estamos viendo qué es? ¿Quién autorizó esos pagos? ¿Los diputados? No. Entonces, creo que nos intentan engañar y manipular. Y en España las redes sociales fracasaron. Pero el mundo se mueve en movimientos peligrosos. ¿Cuáles son esos precios? El nacionalismo y el populismo llevó a Venezuela a donde está. El mesianismo tiene a Brasil con un hombre que no tiene idea de qué país, cómo manejar ese gran país. Macri en Argentina llegó diciendo, si no bajo la pobreza, que me ahorque. Yeah. Y la pobreza se ha enseñoreado en Argentina. El Frente Sandinista llegó como una fuerza de liberación y se ha convertido en la fuerza donde los sandinistas, particularmente los Ortega, se han hecho multimillonarios a expensas del desarrollo nacional. Tenemos un presidente en los Estados Unidos que no es un estadista. Es un hombre corporativo, como los corporativos
los corporativos, las grandes corporaciones, manejan los negocios. Mentir para ellos no es un problema. Somos nosotros los que creemos que es un problema. Él se ganó la concesión que se llama Estados Unidos y opera así. Mientras los chinos, con la paciencia típica y más preparados con educación. Yo quiero que ustedes hagan un estudio del desarrollo en el lejano oriente, del desarrollo de la educación desde Japón. Japón no es el imperio del sol naciente por gusto, es por su nivel de desarrollo de conocimiento. Y Japón ha quedado postergado frente al fabuloso desarrollo de la República Popular China, de Corea del Sur, de Singapur, de la propia India, de Vietnam, de Camboya, de Indonesia, del propio Irán, el Shah. Hizo un esfuerzo gigantesco y Irán no es una nación cualquiera. Turquía, Rusia. Entonces, ante esa compleja situación, nosotros estamos aquí abocados a un proceso electoral. Y yo lo único que le pido a ustedes es que mediten un poco sobre lo que tenemos que hacer. Mañana se cierra la campaña de algunos. Ya el panameñismo cerró. El PRD tiene mañana un cierre desde las 10 de la mañana hasta la tarde. Todo el día. Todo el día. En una fiesta gigantesca de mucho costo. Yo creo que ese recurso es un poco excesivo, o muy excesivo, diría yo. Puedes demostrar fuerza, pero ese tipo de evento es hablarle a los conversos. Si estás hablándole a convencido, ¿no? Pero sí, el jueves se van a publicar encuestas con la intención de manipularlo usted. Quítele el prejuicio y vote a conciencia. Nosotros le vamos a estar el jueves haciendo un balance de todo lo que está pasando en el problema electoral panameño y lo que está pasando en el mundo que nos rodea. Y termino aquí. Si a todos los países del mundo le debe interesar el comercio exterior y las relaciones internacionales. Pero en el caso particular de Panamá, para nosotros es fundamental. Omar Jan Suárez me enseñó a mí, con ese talento típico de él, uno de nuestros grandes intelectuales, geógrafo, historiador, que para Panamá es fundamental entender el mundo. Porque nosotros le servimos al mundo. Nuestra economía depende de lo que esté pasando en China, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Europa, en Inglaterra, en África, las competencias. Nosotros somos un país ligado al mundo. Nuestra contradicción con Colombia entró que Colombia no estaba ligada al mundo mientras nosotros una zanja estaba allí, los franceses vinieron a hacer un canal aquí. Nosotros siempre pensamos en el mundo. Y hoy nuestros dirigentes no están entendiendo el mundo y como consecuencia el mundo está definiendo el papel de Panamá y no los panameños. Ese es un peligro. Así es. Entonces quiero llevarles a ustedes una meditación antes del 1 de mayo. Nosotros no podemos como país caer en los simplismos donde estamos metidos. Nosotros necesitamos reflexionar y que usted escoja la mejor opción. La mejor opción que nos pueda llevar a un puerto seguro, que nos pueda poner como nación a sentirnos orgullosos y a vivir en paz. En el camino de ese a vivir en paz, que nos genere felicidad. Porque la pobreza no es infeliz por sí misma. La pobreza tiene un grado de infelicidad cuando el país rico concentra sus recursos en unos cuantos y decenas de miles de nosotros pasamos hambre. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Ahora, no se trata de romper ese modelo para volvernos pobres todos. No. ¿Cómo elevamos este país y cómo logramos lo que hemos perdido? La unidad del país frente a los problemas fundamentales. Eso no quiere decir que pensemos todos iguales. Para lograr esa unidad necesitamos 4 puntos. Como decía, dame un punto de apoyo y mover la tierra. Bueno, necesito un punto de apoyo para lograr la unidad. Y esa unidad se logra sobre la base de una agenda común, no sobre la división que estamos creando. Mañana es día 1 de mayo. Saludo a todos los obreros de nuestra patria. Vamos a hacer entre jueves y viernes el análisis final de este proceso electoral para que usted, hombre y mujer panameña, tome la mejor decisión. Así es.